Bienvenidos a Necronomistorias, el lugar donde sus sueños se vuelven pesadillas. El día de hoy vamos a hablar sobre un caso que ha impresionado muchísima gente durante décadas, y es un caso de nada más y nada menos que exorcismos y cosas paranormales, específicamente hablando del verdadero exorcismo de Emily Rose. Tenemos de invitada a Noah. Hola. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Platícanos, ¿cómo has estado, Noah? Muy bien, muy bien. ¿Bien, bien? Sí. A ver, platícanos. Este caso también nos atañe muchísimo y nos Sí, interesa mucho y creo que puedes aportar mucho hoy porque tiene toques obviamente paranormales, sí, por supuesto. pero podemos también como pasarlo al mundo físico Científico, de la medicina, de la psicología, la psiquiatría. No soy psiquiatra, pero puede ser todavía, ¿no? O ya no. no. Bueno, no importa. El punto de hoy es que vamos a hablar sobre el verdadero exorcismo de Emily Rose y quién era esta chica que estaba detrás de este personaje que se creó para la película y todo lo que son las cosas reales de lo que realmente sucedió y lo que se Hollywood y nadie sí hizo, ¿ok? Justo. Entonces, a ver, empecemos. ¿Cuál era el verdadero nombre de Emily Rose? Annabelle. Annalise. Annalise. Annalise Mitchell. Mitchell. Ese era el verdadero nombre de ella. Sí. Nació en 1952 En Alemania. en Alemania y para cuando comenzó a tener sus primeros síntomas tenía 16 años. Ajá. Tuvo su primer ataque de epilepsia a los 16. Que fue por ahí del 68. Ajá. Y poco a poco fue como... De hecho, lo tuvo, pasó un año, no tuvo nada. Y cuando cumplió los 17 años fue cuando ya empezó a tener como ataques de epilepsia más recurrentes. ¿Qué otros síntomas son los que empezó a manifestar? Impresiones, o sea, veía cosas que no estaban, empezaba a ver como gestos de personas. Tenemos que aclarar algo Sí. o especificar algo. Su familia era sumamente católica. Sí. Bueno, ¿era cristiana o católica? No recuerdo exactamente. Católica. Entonces, ellos iban 2 veces por semana a la iglesia. Eran sumamente devotos, fanáticos religiosos, que pues sí le impregnaron bastante de estas creencias a Emily Rose. Entonces, para cuando ella comienza con estos síntomas, empieza ella a creer, basándose en sus creencias religiosas, empieza pues a desarrollar como ciertos síntomas que podrían haberse o se pueden interpretar para los católicos como posesiones demoníacas. Justamente. Y de hecho hasta ella misma lo pensaba así, o sea, ella cuando empezaba a tener como sus ataques de epilepsia agarraba su rosario para intentar como alejar todo el mal, pero pues no le servía de mucho, que digamos. Sí, ¿no? Incluso esto fue una de las cosas que fomentó que se fuera incrementando la posesión demoníaca. Justamente. Cuando ella comienza, que es a la edad de los 16 años, tengo entendido que es una edad común en la que la esquizofrenia empieza pues a atacar a la gente. De los 15 en adelante. De los 15 a los 30 aproximadamente. 30 más o menos. Digo, no quiere decir que todos a los 15, o sea, solo si no te dio a los 15, no. Puedes padecer o empezar a presentar síntomas de esquizofrenia desde que eres un bebé o pasados los 30. Pero pues la regla general es que entre 15 y 30. Entonces ella entra exactamente en la edad donde pensarías que puede ser un ataque, bueno, síntomas de esquizofrenia. Sí, claro. ¿Qué otros síntomas comenzó a presentar pasado el tiempo desde su primer ataque epiléptico? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con depresión, que sigue después de un ataque epiléptico. Podría decir que hasta tenía un poquito de ansiedad, en el sentido de que todo el tiempo estaba preocupada, se sentía vigilada todo el tiempo, paranoia a lo mejor, no lo sé. Vaya, vamos a ser como que un poquito específicos en este aspecto, o sea, fue en 1950 y tantos.
obviamente no había como todo este conocimiento que ya se tiene en la actualidad de todo lo que son los problemas psicológicos y demás, trastornos, etcétera. Y pues todo esto va cambiando conforme el tiempo y se van actualizando y van mejorando, igual que la medicina, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese tiempo no se sabía como tal qué onda con la esquizofrenia, apenas había empezado, empezó como en 1911 Lo del... el conocimiento de la esquizofrenia, 1900 y tantos, pero antes de que ella empezara. Vamos también a otro contexto, o sea, fue después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un parteaguas dentro de todo lo que es la psicología y la definición de los trastornos, ¿no? Entonces, la segunda y la primera, ambas. En todas las guerras hay crecimiento, por supuesto. Uh-huh. Pero pues no había como que el mismo conocimiento que hay ahorita, las mismas, ¿cómo le podemos decir? Como comunicación, el mismo tipo de comunicación que tenemos ahorita, la accesibilidad a toda esta información cambia mucho, es muy, muy diferente a lo que había en ese tiempo. Incluso todavía pues, por ahí de los 80s, 90s, Uh-huh. Se fue como cambiando las definiciones de ciertas enfermedades. Sí, o sea... Siempre hay como una evolución de este tipo de... Y muy grande. De investigaciones. Ahora, como mencionas, ¿no? Hay que tomar en cuenta también en qué época nació ella, en qué país, ¿En qué país? Y cuáles eran las condiciones. Porque no es lo mismo, ok, la época postguerra en Estados Unidos no, que en Alemania. Es muy diferente. Claro. Ahora, ella se vio sumamente influenciada por todas las creencias religiosas, pues que ni siquiera ella pues escogió, ¿no? Se las inculcaron. Se las inculcaron. Por lo que hemos como investigado, a mí me surge como esta idea de que a lo mejor y ella no estaba tan conforme con sus creencias religiosas. Pues en un inicio sí, vaya, tiene que ver mucho con el hecho de que su mamá, por ejemplo, perdió a un hijo cuando tenía, no recuerdo si 8 meses u 8 años. ¿Tú recuerdas? No recuerdo exactamente. 8 meses, como 8 meses. Años. 8 meses. Ajá. Entonces, en base a que perdió a su hijo, empezó a ser mucho más restrictiva con sus demás hijas, ¿no? Y empezó a como a ponerles penitencias que ellas tenían que pasar para aminorar como que o como sí, pues aminorar toda la carga que todos los demás estaban haciendo y que pues ellas tenían que sufrir en base a lo que los demás hacían. Uh-huh. Entonces, tiene mucho que ver todo esto. Obviamente no es como que algo muy favorecedor, un ambiente muy ameno, ¿no? Para las personas. Y yo creo que esto que les estoy comentando sí es una parte fundamental dentro de toda la historia que pues más adelante les vamos a seguir contando. Pudo haber ayudado a que se desarrollara este tipo. En caso de ser un tipo de esquizofrenia, si descartamos un poquito la parte mística o paranormal, o sea, si quieres creer que no estaba poseída por el demonio, probablemente la crianza y todas estas restricciones que tenía su familia, el fanatismo, pudo haber desencadenado pues llamémosle que sin sesgo de cómo su esquizofrenia se pudo haber desarrollado en caso de que tuviera esquizofrenia. Sí, claro, porque era lo que conocía. Exactamente. Ahora, le hicieron un encefalograma, no, fue electroencefalograma, que no mostró absolutamente nada. Pero estábamos comentando también que puede ser que haya sido un mal diagnóstico. Ajá. O sea, ¿qué tan avanzada estaba la tecnología y las herramientas para tomar encefalogramas en los 60s? Pues, avanzada estaba, ¿no? O sea, ya se podía hacer, pero que fuera como completamente real y verídica sin ningún tipo de sesgo, pues como que no tanto. Pero bueno, se le sacó un encefalograma, o sea, Sí. La historia es, se le sacó un encefalograma y quedó registrado que no tenía mal alguno. Sí, no, estaba todo normal, todo tranquilo, todo correcto. Cosa que hasta la fecha
digo, debe haber gente que haya hecho estudios sobre este tema y estudiado esto, porque sí hay registros médicos de ella, y hasta ahorita nadie ha desmentido, no sabes que el encefalograma estaba mal hecho. Sí, No. no. Entonces, realmente queda constatado que no tenía una enfermedad. Pero también ten en cuenta de que hay distintos métodos para sacar distintas cosas. Ok. O sea, hay diferentes estudios, está el TAC, está Ujú. las tomografías, demás cosas. O sea, sí es como... ¿El TAC no es para el corazón? Para... No, también se puede ¿Sí? checar el cerebro. Sí. Ok. Ahora, si se le hizo este electroencefalograma, ¿por qué estaba tomando medicamento? Porque se le dio... Porque obviamente pues tenía los ataques epilépticos. Y pese a todo se le diagnosticó que tenía que todo se derivaba por la epilepsia originada en el lóbulo temporal. Ok. Estábamos platicando hace rato que sí podría una persona que tiene ataques epilépticos como desarrollar un deterioro cognitivo Sí. que le llevase a tener este tipo de comportamientos o espasmos. Digo, vamos a ahorita ahondar un poquito más y a decir y mostrar como qué tan cabrón estuvo todo lo de ella, pero digo, lo que me habías platicado es que sí puedes tener como un deterioro cognitivo, pero no a ese nivel, ¿o sí? Si no tienes la medicación, Pero ella estaba tomando la medicación, pero no le estaba haciendo efecto. ¿y cuándo dejó de tomarla? Casi hasta el final. Ahí sí, la verdad, no recuerdo exactamente. ¿Tú te acuerdas cuándo dejó de tomarla? No lo mencionan como tal. Simplemente llegó un punto en el que ella literal empezó a suplicar que dejaran de darle la medicación. Sus padres, por supuesto, aceptaron y empezaron a hacer como justo todo este tipo de sesiones de exorcismos, que fueron 60 y 67, algo así, en un lapso de 10 meses, dijeron. 10 meses. Pero, bueno, ya cuando se tomó la decisión de ir con los curas, hacerle todo este proceso aprobado por la iglesia, Ujú. de exorcismos, de limpieza espiritual, como quieras llamarlo, ya estaba sumamente avanzado la posesión demoníaca. Ajá. Porque Y el ella deterioro. empezó como 6 años antes, desde los 16 hasta los 24. O sea, tenía 6 años teniendo estas alucinaciones, que llamamos alucinaciones, pero para ella eran súper reales. O sea, ella veía caras demoníacas. Sí, claro. En su escuela veía que sus compañeros de clase se les transformaba la cara en seres demoníacos. Entonces, Pues es que, mira, justo también estábamos hablando de esto, un poquito como para ver qué show. Cuando alguien tiene un ataque de epilepsia, hay una descarga tan grande que se mueren millones de neuronas. Ya se ha comprobado que pues las neuronas sí se regeneran, o sea, sí hay, o sea, no es como que si se te muere una neurona, pues ya valió, tu CI baja muchísimo y ya no te puedes recuperar, no. A diario mueren neuronas, pero obviamente en este tipo de descargas mueren millones de neuronas. La otra cuestión que hay que ver aquí es por qué los medicamentos no le hacían efecto. Obviamente, dentro de la psiquiatría y de todo esto, se tiene que ahora sí que es un rollo de prueba y error, prueba y error, prueba y error, y a ver hasta qué punto un medicamento te queda, ¿no? Hay estudios que se pueden hacer con respecto a tu ADN, en el que examinan justamente cómo está la estructura de tu ADN y qué tipo de medicamento funciona mejor para ti. Qué tipo de medicamento es el que sí puede ir con tu química y con tu biología. Vaya. pero eso obviamente no lo sabían en aquel entonces. Por supuesto que no. ¿Recuerdas el nombre del medicamento que le daban? No. Gambutrol. Ajá. ¿Lo has escuchado o sabes? No. Ni idea de qué tiene, ¿no? No, soy psiquiatra, no. Sí, bueno. Sí, Ahí sí. no. Pero, pues obviamente ya hay gran cantidad de fármacos que pues depende de la persona, se van administrando de distinta forma, la dosis sube, la dosis baja, o sea, ahora sí que va variando.
Entonces, en este caso, yo me voy más por el lado de que, pues sí, el medicamento a lo mejor y no le funcionaba, pero no porque haya sido un rollo más acá, como demoníaco y demás, sino simplemente que no se tenía el conocimiento para darle un medicamento que era más adecuado para ella. Parte de lo que hizo este caso súper conocido y tan famoso y tan temible es que, independientemente de que quedó como probado que fue cierto, todo desencadenó en el fallecimiento de la paciente. Sí. Y esto originó que se llevara a los juzgados de Alemania y se hiciera un juicio. Justo. Que en el juicio se mostraron pruebas. Parece ser, esto lo vimos apenas, ¿no? Yo no sabía, pero el abogado que defiende a los papás de Emily, bueno, de Anneliese, era un abogado muy importante y súper eminente, ¿no? O sea, era una eminencia. Entonces él llevó varios expertos que demostraban que el Gambutrol funcionaba solo en ciertos casos donde tenían ciertas cosas específicas que no era el caso de ella. Una de las cosas que creo que decían en el juicio, al menos en la película, lo que mencionan y que se me hizo súper así, o sea, una buena observación. Digo, la película de Emily Rose está basada en Estados Unidos, que no fue en Estados Unidos, pero sí dicen, cuando se hace un juicio, te hacen jurar por Dios, pones la mano en la Biblia. Entonces, siempre se dice, creemos en Dios, bla, bla, bla. Siempre se habla de Dios para los juicios, para las cosas importantes. Pero cuando alguien dice o sale con el giro de tuerca de, bueno, si existe Dios, ¿por qué no el diablo también podría existir? Y que fuese el diablo el que hizo ciertas cosas. Entonces, ¿por qué no se pone en duda la existencia de Dios, pero sí se pone en duda la existencia del diablo? O del demonio. Entonces, en este punto específicamente lo que alegaba la defensa de Emily Rose, bueno, de los papás, era que Emily Rose realmente tenía un trastorno que era desconocido y podía llegar a ser hasta paranormal, que no tenía que ver con los papás. Presentaron esto que es una de las cosas más escalofriantes que vamos a mostrar ahorita. Bueno, vamos a exhibir ahorita los audios de los exorcismos. Sí, los permitió el sacerdote que estaba a cargo de justamente de realizar los exorcismos. Autorizó que se grabaran, pues... Son como 46 horas de audios. Porque aparte grababan, le hacían, ¿recuerdas cuántos exorcismos a la semana? 2. 2 a la semana. 2 sesiones de 4 horas. De 4 horas. Y grababan casi todas. Entonces, les vamos a poner ahorita un fragmento de cómo suenan o todo lo que decían. Está traducido porque estaba en alemán, pero ahorita que lo terminan de escuchar, déjenos su opinión. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Es gibt's nicht Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Es fehlig, dir auszufahren. Im Namen des Vaters. Ich bete dir, aller seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Ok, los audios están fuertes. Sí. A mí, la neta, o sea, yo soy escéptico, esto siempre lo he dicho, siempre lo saco en cada programa, pero... Hay ciertas cosas que dices que show. O sea, tengan en cuenta lo siguiente. ¿Cuántos años tenía? Creo que para el momento en el que se graban estos audios ya era al final los últimos 10 meses de su vida. Ella tendría 24 años. 23, 24. No se escucha como una mujer de 23 años. Sí, no.
se escucha como una, o sea, como una chica, se escucha como una mujer de 40 y tantos, Sí. o sea, ya señora. Ahora, algo de lo que yo había escuchado que decían, o que dicen, que siguen diciendo, es que se oían diferentes voces y diferentes tonos y que... Sí, sí, sí. Pero al menos en los audios que les mostramos no se oye eso. Yo en el audio solo escucho a la misma chica, que puede ser una mujer de 40 años, o sí, sí, su voz es extraña, pero no se oye como, por ejemplo, en El Exorcista. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. O sea, donde según se oyen voces que hablan en otro idioma, al menos en los que les presentamos siempre ha sido alemán y ha sido la misma voz. Pero a lo mejor y más que nada se refieren como a todas las distorsiones que ella misma realiza en cada grito. Estaba platicando, hay un episodio que de hecho justamente va a salir hoy, digo, para cuando vean este video ya va a haber salido el episodio, pero hoy lo sacamos, donde hablaba con una persona que conoce a alguien que padece esquizofrenia. Y me comentaba, en el video lo pudieron haber visto, ya salió para cuando vean esto, que la voz de las personas que tienen esquizofrenia sí llega a cambiar. Y la fuerza. Y la fuerza, que justamente es lo que describen en las historias de Annalise, ¿no? O sea, tenía una fuerza Sí, donde dos, tres descomunal. personas no la podían sostener, que justamente es un punto que tocamos en el episodio de... Se llama exorcismos o esquizofrenia, ¿no? O sea, la comparación entre los dos. Y la voz cambia, o sea, la voz sí puede llegar a cambiar. La fuerza que desarrollan es como de 2, 3 hombres adultos. Y aparte hacen ciertos movimientos o tienen ciertos espasmos Musculares. que coinciden muchísimo con las imágenes, que les vamos a dejar aquí unas, donde se ve a Annalise Mitchell en poses extrañas o vaya, esto se retrata más en la película de Emily Rose. Sí, claro, y por ejemplo puedes verlo incluso sus rodillas, los ligamentos de sus rodillas ya no estaban soportando. Hacía tantas cosas y tan bruscas que, o sea, se azotaba de rodillas, se levantaba, se volvía a azotar y así continuamente. Entonces, eran tantas las cosas que hacía que pues obviamente llega un punto en el que los ligamentos de tu cuerpo ya no pueden más, ¿no? Y por supuesto se ha demostrado que un músculo sí puede romper un hueso por la contracción tan dura que puede tener. ¿El hueso se rompe? Sí, se puede romper. ¿A poco sí? Ok, esa no me la sabía. O sea, yo sabía que a lo mejor en un espasmo sí te podías como dislocar, pero no romper el hueso. Sí, dependiendo, claro, de qué parte y qué tan dura haya sido la contracción. Ok. Pero sí. ¿Un hueso sano? Pues, ¿qué tan sano tienes que estar como para que la contracción sea tan Bueno, grande? sí, claro, pero me refiero a sano en el sentido de que qué tal si ya tendría algún indicio, que esto no lo sabemos, no sé, no creo que nos investigó, pero y si tenía un indicio de osteoporosis, Osteoporosis. algún tipo de Pero, malnutrición. o sea, por ejemplo, en este caso ella dejó de comer. O sea, después de que empieza a tener como todo este rollo de los exorcismos, porque pues obviamente primero no lo aceptaban, después lo empezaron a aceptar, porque dos de los sacerdotes empezaron a decir, no, es que esto sí es un caso, tenemos que apoyar. Pero pues llega un punto en el que llega a ser muy extenuante, entonces ella deja de comer, deja de tomar agua, su cuerpo bajó a 30 kilos, o sea, ya cuando ya su cuerpo no resistió, y de hecho dijeron que no resistió por anemia y deshidratación. Su cuerpo ya no podía, ¿no? Sí, ya era demasiado. en las fotos se ve que tenía una Y deshidratación. aún así necesitaban a 2 personas para poder contenerla, si no es que hasta más. Bueno, es que si me dices que los espasmos tienen la fuerza para romper un hueso, o sea, un adulto no puede agarrar el brazo de alguien y romperlo así, o sea, yo no puedo agarrar el brazo tuyo y doblarlo de tal forma que lo rompa, yo no tendría esa fuerza. Entonces, si un espasmo logra romper un hueso, Es que, por ejemplo, ¿has visto cómo en un arranque de ira una persona es capaz de levantar un librero y Sí. aventarlo?
más grande que ellos. Mm. He visto como, bueno, ver y no ver porque pues estaba muy lejitos, pero como un niño chiquito iba en primaria, ¿no? O sea, fue en mi primaria. Pero le dio un ataque de ira tan grande que me acuerdo que agarró los lockers, los cargó y los aventó así, ¡pa! Y eran lockers que tenían libros, tenían nuestros cuadernos. Era de otro grupo, pero pues tenía, o sea, se rolan, los salones se rolaban. ¿Existe la posibilidad de que ese niño haya estado poseído? Dios bendito, espero que no. Espera, tenemos que ir a un corte y regresamos ahorita de volada. Regresamos con el niño poseído que te tocó ver No. y lo que desencadenó después de su fallecimiento. ¿Cómo fue el fallecimiento y el juicio? El juicio de Annalise Mitchell. Regresamos con el niño poseído. Gibt's nur da oben? Nu, Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt's nur, ja, no. Nur Hass. Regresamos con este tema mágico, cómico, musical, paranormal. A ver, entonces estamos hablando de que presenciaste un evento, un poltergeist. Esa aparición de un fantasma. El niño tenía fuerza sobrehumana. Sí, o sea, pero es algo que nunca le he contado a nadie. De hecho, van a ser los primeros en escucharlo. Más que nada porque pues estaba muy chiquita, ¿no? Y fue como de, ay, niño acá haciendo berrinche, ¿no? Pero sí se nota la fuerza cañona. Ok. Y ese niño tenía una condición. Tenía arranques de ira. Ok. No me puedo atrever a decir, Que tenía estaba- esto y sí, sí. aquello, ¿no? Porque pues Sí. estaba chavita, ¿no? Y ya pasaron tantos años que pues obviamente habría un sesgo muy grande. Pero bueno, existe la posibilidad. Pero existe la posibilidad, o sea, si se ha determinado, por ejemplo, que en situaciones de peligro una persona es capaz de levantar una viga, Sí. por ejemplo, por sí sola, Sí, eso ya lo habíamos platicado, de hecho, en un episodio. justo. Ok. Entonces regresemos a Emily Rose, Un caso de... Annalise Mitchell. Ahora, ok, sucede todo esto. Empieza a tener, recapitulando, las visiones. Empieza a tener estas visiones paranormales en donde ve rostros, escucha voces, le empiezan a susurrar al oído y decirle cosas. Que se desviva. Ajá, exactamente. Y ella empieza poco a poco. Habíamos, ¿recuerdas cuáles eran los puntos de cómo empiezan las posesiones demoníacas? Empiezan con irritación, que es lo mismo que vexación. ¿Empieza con esa? Sí. Ok. Obsesión. No. Irritación. Vexación. Después de eso va obsesión, luego infestación y luego posesión. ¿Qué es cada una de ellas? A ver, explícanos. Porque ahí yo la verdad me confundí porque cambiaron la palabra de irritación y vexación. Pero irritación es qué? ¿Y es la primera? ¿Quedamos que esa era la primera? Ajá. ¿La irritación? ¿Qué es? Es más que nada cuando empiezan como a tener este tipo de es que me está pasando esto, me está molestando mucho, me están empezando a hablar, me están empezando a molestar. ¿Los moretones en qué fase son? Es en esta, ¿no? No, sí es en la vexación. Según yo es en vexación. Ajá, los moretones empiezan en la vexación, se empiezan a lastimar ellos mismos o simplemente empiezan a aparecer. Ahora, Moretones. ¿esto puede ser por falta de hierro o algo así? O sea, algún tema... Puede que sí, pero por ejemplo aquí tenemos a una personita que nos está acompañando, está detrás de cámaras, que pues nos ha comentado que pues ella se ha despertado con moretones así, pero de manos, así como de... ¿Y tu cama no tiembla en las noches? Eso no. Dice que espera que no. Porque puede ser, o sea, digo... No. Sí. O sea, ¿te han salido marcas o así? Ok. Pero te despiertan o simplemente despiertas con eso y ya. No lo sientes. Porque a mi hermano una vez le pasó que tuvo
una, ¿cómo se llama cuando se te sube el muerto? Parálisis del sueño. Parálisis del sueño. Y durante este trance, llamémoslo así, él vio a una entidad, alcanzó a percibir a esta entidad que se paró frente a su cama. Él estaba tratando de rezar, la entidad se burlaba de él, se reía y se le aventó y lo muerde. Y él despierta en este momento, él recupera el movimiento. Y cuando me va a platicar y me va a decir, fue en ese momento que fue a decirme, oye, güey, me acaba de pasar esto. Tenía una mordida y yo la vi. O sea, yo vi unos dientes marcados aquí en donde me dijo, güey, me mordió. Él no se había dado cuenta. Hasta que fue al espejo y vio que había unos dientes marcados. Entonces, digo, yo nunca lo asumí, hasta ahorita lo vengo como relacionando, que es uno de los pasos, la vexación. Pero bueno, Emily Rose o Annalise Mitchell comenzó con esto, que es algo que pues a muchas personas les ha pasado, por una u otra razón, no necesariamente por posesiones demoníacas, pero es algo común que pasa. Sí. Para que empiece a ser una posesión, tendrías que tener otro de estos puntos, que el siguiente es la obsesión. ¿Qué es la obsesión? Cuando ya están detrás de ellos 24/7. O sea, ya no es de, me habla nada más de vez en cuando. Ya es todo el tiempo de que empieza a ver caras, empieza a ver demás cosas. O sea, ya se vuelve algo muchísimo más presente. Pero en este punto son todavía visiones, ¿no? Uh-huh. Son caras, son cosas que el enfermo o la víctima ve. Uh-huh. Justo. No lo ve nadie más, no se manifiesta de otra forma más que lo que ve esta persona. Sí, pero pueden llegar a verlo los demás, o sea, se les mueven las cosas. No, pero eso es en el siguiente punto, que es la infestación. La infestación, sí es cierto. Entonces, para dejar claro ahorita, la obsesión es en donde ella siente, la persona, la víctima, siente que está siendo atacada por un ser y ve estas cosas, pero esto coincide también con pues, un ataque de esquizofrenia. Sí. Entonces, hasta el punto 1 y 2 son relativamente comunes si consideras que, bueno, la esquizofrenia es una enfermedad, pues, digamos, la común. O sea, no es paranormal. Ajá. ¿Ok? La infestación, que es el siguiente paso. Todo se mueve. Ahí sí ya podría, o sea, es un grado antes del mero, ¿no? Sí. Que viene siendo cuando ya te mueven cosas, te tiran cosas del piso, y eso sí puede ser algo compartido. Sí, ya va algo más material, ya no es solamente psíquico. Ya no solo lo ves tú. Sí, no. O sea, ya si se cae algo y lo ve alguien más, es que ya está ocurriendo algo. Ahora, se cae no porque está mal puesto. Pero pues además, o sea, también depende, porque normalmente es como que tú lo presencies, pero no los demás. No siempre llegan a presenciarlo los demás. Y justo, por ejemplo, está la película de Sexto Sentido, ¿no? O sea, la mamá sí le dice, es que, ¿dónde están estas cosas? ¿Por qué me estás moviendo esto y aquello? Y pues el niño así como de, pues, yo no te estoy moviendo nada, ¿no? Pero la mamá lo vio porque encontró las cosas movidas del lugar. Sí, pero ¿a quién culpaba? Al niño. Ahí está. Sí, pero o sea, a lo que voy es, no era algo que el niño se imaginara, porque una cosa puede ser que veas que algo se cayó, voltea, pierdes de vista eso y regresas y ya no está, entonces tal vez solo lo imaginaste, o puede ser un punto de la obsesión. Sí. Pero aquí ya lo que es la infestación está a la vista de todos. Se cayó eso, lo va a ver tú, tu mamá, yo, todos. Sí, justo. Entonces, hasta ahí, que justamente, ¿se acuerdan de la casa que estábamos platicando? Sí. Para los que nos están comenzando a ver, yo antes vivía en una casa donde espantaban mucho. Entonces, para no hacerles el cuento largo, porque sí es como muy largo este tema, en estas casas pasaban muchísimas cosas paranormales. Y una de las cosas que sucedió, yo creo que esa casa necesitaba un exorcismo, no nada más una bendición. Una de las cosas es que mi mamá tenía un espejo como antiguo, como de estos ovalados, que estaba en un marco feo ahí, viejo. Bueno, el caso es que siempre que pasaba mi mamá por este marco, por este espejo, veía una sombra. Ya sabes, esto de que pasas y de reojo ves algo y te regresas y no hay nada, pero siempre que pasas ves algo más. Entonces hubo una ocasión en donde cuando yo nací,
mi mamá sintió que esta entidad que estaba en la casa, porque ella creía que había una entidad, de hecho se lo dijeron a alguien que le fue a leer las cartas, ella sentía que esta entidad quería ir por mí. Es lo que cuenta mi mamá. Entonces en un punto mi mamá me estaba cargando, estaba frente al espejo, estaba mi abuela y estaba una muchacha que le ayudaba en el aseo, había 2 testigos, y de la nada el espejo colgado en la pared, haz de cuenta que estaba su tocador con bilés, con todo, el espejo pegado en la pared, y de repente el espejo sale volando hacia adelante, libra todo lo que había en el tocador, no tira nada de lo que había, cae al piso, se hace pedacitos y los cristales se extendieron de tal forma que llegaron a la punta de los pies de mi mamá. No la tocaron, no le cortaron, pero se pusieron a sus pies mientras ella me cargaba. Obviamente mi abuela, que era sumamente católica, religiosa, Ave María Purísima, rezar y todo, y limpiar, y ya después el marco era un marco bonito, entonces se mandó a arreglar el marco y se puso su cristal, y santo remedio, jamás se volvió a ver nada extraño, ya no veía esas sombras cuando pasaba. Pero todos presenciaron este hecho de que el espejo se cayó. Yo no me acuerdo, esto es algo que me platicó mi mamá. Obviamente no te vas a acordar. Sí, perdón, tenía como 6 meses, pero esto es lo que platican, ¿no? Entonces, este tipo de cosas suceden y suceden como así, a la vista de todos, y te puede quedar la duda de que, porque podrías decir, pues el espejo se cayó. Pero no tiró nada. No, está extraño, pero ¿qué es lo paranormal? Lo paranormal es un espejo que se cayó. O sea, te queda la duda, y yo creo que por eso suceden estas cosas al ojo, a la vista de todos. Sí, sí. Porque puede ser o no, o sea, ya depende de lo que tú quieras creer que sucedió. Entonces, creo que sí operan estas entidades. Y la última es la posesión, Posesión. que ya es como el jefe final del juego, ¿no? ¿Qué incluye la posesión? Véndenos el paquete de posesión. ¿Qué trae? Óyame aquí un poquito, pero pues, ya trae... O sea, incluso creo que lo estábamos hablando hace ratito también. Pues ya cuando ya de plano, o sea, puedes decir que ya no es la persona la que maneja el cuerpo, sino el demonio Sí, exacto. que trae dentro. Que en este caso estabas hablando como de 5 demonios, o eran 7. 6. Eran 6. 4 de esos salen en la película, son en la escena donde está como en un establo. Ahorita ponemos a lo mejor imágenes. Que está Emily Rose gritando los nombres de los demonios. Pero 2 de esos fueron cambiados porque eran personajes históricos que no quisieron que salieran en la película. Sí, claro. Que uno de ellos es el pintor francés. Sí. El pintor austriaco. Y el otro era ¿quién? Nuestro... al que le llamaban el amado líder. No me acuerdo cómo se llamaba. El amado líder que se encargó de hacer desvivisiones contra toda una cultura religiosa a la que pues ha sufrido mucho, básicamente. Ah, no, sí. Dentro de toda la historia. Ese es el pintor austriaco. Ah, ya no, el otro ¿Cuál era? Era también un líder. Era una persona que era como que era un líder, pues sí, pero católico. Sí. Era un líder católico. Algo Igual así. no vamos a mencionar su nombre, pero era un líder católico que pues fue expiado, ¿no? De todo. No me acuerdo por qué cometió, qué error tuvo, pero lo sacaron. Pero quedó como que no. Creo que lo que cometió no fue como un error, sino hizo cosas malas. Hizo cosas muy, muy malas. Entonces, bueno, estos 2 personajes los cambian en la película de Emily Rose. Que también es una de las cosas como que hace que yo diga. ¿No? Que mencione al pintor austriaco. O sea, ¿estás de acuerdo que estaba sumamente. Después de lo sucedido en la época, después de posguerra, siendo ella alemana? Justo, es lo que comentaba, ¿no? Mucho tiene que ver con el contexto, porque pues obviamente la Segunda Guerra Mundial, como ya todos sabemos, termina en 1945, ella nace en 1952, 7 años después. Obviamente todos los estragos de la guerra siguen
excesivamente presentes. Pues obviamente sigue todo el terror y el pánico con respecto a nuestro amado líder, que no es amado, y que pues obviamente todo esto más todas las represiones religiosas, porque además ella ya no soportaba ver ningún tipo de imagen que tuviera que ver con Cristo, con alguno de los santos, con algún ángel. O sea, las medallas no las soportaba ver porque decía que brillaban tanto que la lastimaban. Entonces se ponía como loca cada vez que le enseñaban algo, que le enseñaban una cruz y demás. Y de hecho, como escuchan, pues bueno, que escucharon dentro de los audios, ella dice: aléjame esa agua sucia o agua asquerosa, ¿no? Entonces, Con el agua bendita. Ajá, era el agua bendita. Uh-huh. Y le dice: no es asquerosa. No, sí es asquerosa. Ahora, eso no es un síntoma común en las personas que padecen esquizofrenia. La versión religiosa... La versión religiosa no, pero pues también ve todo el contexto que se trae encima. Pero, por ejemplo, las personas que padecen esquizofrenia, digo, sé que no eres psiquiatra, pero presentan aversión a algo. O sea, hay cosas que a lo mejor desde su personalidad, su sesgo, ellos rechacen tajantemente como cosas religiosas. O sea, en caso de Emily Rose... Algo religioso a lo mejor y no, pero otras cosas sí. O sea, puede ser algo que simplemente los asuste mucho, algún estímulo que les haga como tener este tipo de episodio esquizofrénico. Entonces, pues sí puede tener. Aquí pudo ser... Depende mucho de la persona, depende mucho de cómo sea la situación. Igual que en todo en psicología, ¿no? Depende, ¿no? Nuestra frase favorita. Pero sí puede llegar a suceder. Sí, bueno, eso es importante como mencionarlo, ¿no? O sea, sí. No siempre muestran esto. Igual todos los síntomas no siempre son los mismos. Varía mucho dependiendo de la persona. Pero bueno, finalmente, ya para el juicio de Emily Rose, bueno, cuando fallece, o de Annalise Mitchell, el verdadero nombre de Emily Rose, todas estas pruebas se llevaron al juicio. Al final, los que estaban encargados de juzgar a tanto a los padres como a los sacerdotes, lo que ellos argumentaban es que hubo un tipo de negligencia, porque a final de cuentas Emily Rose, o bueno, Annalise Mitchell, no muere por el demonio. Por la posesión como tal. Muere por deshidratación. Y anemia. Que pues de hecho también ella menciona que se le apareció la Virgen. Y ella decidió. Y le ofreció dos salidas. La primera era que se le sacara este demonio que ella traía adentro. Y la segunda era que ella muriera, como para dar a conocer todo este tipo de situaciones que están pasando y que se supiera que pues, el demonio sí existe. Y ella optó por la segunda. Ahora, de esto pues obviamente no hay prueba. Eso es lo que ella narra, creo, en una carta. De la carta tampoco hay como prueba específica. Pero la leyenda cuenta que y las leyendas traen verdades. Sí. Aparte estamos hablando de los 70s también. Digo, nadie... Hoy en día, si algo similar sucediera, estaría súper documentado, pero en aquel entonces pues no se esperaba que se documentara tanto. Los documentos que hay realmente pues, es las grabaciones. Justamente. Porque no hay ni video. No. Hay pocas fotos que están perturbadoras y pues los audios, ¿no? Que están todavía peor. Sí. Ahora, a final de cuentas, el juicio sí lo perdieron. Pero no. No tanto, porque pues obviamente ya era una familia que estaba sufriendo demasiado. Ya había sufrido mucho, digo, la pérdida de 2 hijos. Exactamente, sí, es cierto, la pérdida de 2 hijos. El veredicto final, lo que o más bien lo que finalizó el juicio fue que sí fue negligencia de parte de los padres, de los curas. Con respecto de todo mundo. De todos. De los 4,
con respecto a la salud de ella. Entonces, sí fueron culpables. Los padres no. Creo que los padres fueron, más bien los papás, vamos a decir los papás, fueron absueltos. Pero los curas sí fueron culpables. Se les dictó 6 meses de cárcel, pero al final se les suspendió. Creo que a los no, me equivoco. No, a los padres fue a los que se les dio 6 meses de cárcel. A los curas. No, a sus papás. No, fue al revés, ¿no? Fue a los papás. Pero a los papás. Los curas lo que les hicieron fue cumplir su sentencia, pero en su... O sea, estar como encerrados dentro de donde ellos están. No sé cómo se llama, si me pueden apoyar aquí en ¿arresto los domiciliario? comentarios. Ajá. Okay. Y pagar parte de los gastos jurídicos. Ok. Que pues, de todo el rollo que se llevó. Pero también les dieron una condena y redujeron el tiempo. Sí. O sea, salieron culpables, pero realmente no tuvieron que pasar tiempo en la cárcel, ni los curas ni los papás. Sí, no. De hecho, recuerdo que comentaban que los papás, su castigo era pues lo que ya habían sufrido con el fallecimiento de su hija. Con eso era más que suficiente. Sí. Pero sí quedó como, ok, falleció no por el diablo, sino por la negligencia de todo lo que... Sí. Todo el proceso. Al principio la iglesia avaló todo el tema, ¿no? del exorcismo, y tenían el apoyo del Vaticano para hacerlo, el exorcismo y todo. Pero al final la iglesia se retracta y quita el aval. Apoyo. Sí. Entonces quedó como que fue culpa de los curas locos. Sí, porque además, o sea, para que alguien sea exorcista tienen que pasar por un cierto entrenamiento el cual es pues vaya multidisciplinar. ¿Por qué? Porque trabajan con médicos, trabajan con psiquiatras y trabajan con psicólogos precisamente para conocer todo este tipo de problemas más fisiológicos o de aspecto psicológico, y no decir que pues todos estos síntomas que son lo que se le podría llamar a una posesión realmente sean una posesión. O sea, tiene que ser como que algo más específico, no sé exactamente qué tiene que ser para que ellos digan si es una posesión, si vamos a hacer un exorcismo. Una de las cosas que es como primordial es eso, es la aversión a todos los símbolos religiosos, hablar en idiomas que no conozcan, que dicen que según Annalise hablaba idiomas que ya no tenía forma de hablar, idiomas extraños, pero no especifican cuáles, ni hay, al menos en los audios que nosotros escuchamos, no hay otro idioma que no sea el alemán. Pero hay muchos ruidos guturales. Pues sí. O sea... Pero no son idiomas. Sí, no. O bueno, a lo mejor y sí, vaya, o sea... A lo mejor habría que escuchar las 46 horas, ¿no? Sí. Puede ser, eso sí, la verdad no escuchamos todas las horas. Sí, no. Pero finalmente este caso para el imaginario popular quedó como real. Para la cultura pues pop, digámoslo así, quedó como un caso real. Verídico. Uno de los sí. Más documentados. Pero oficialmente, pues obviamente las leyes pues no aceptaron que sí efectivamente fue poseída por el diablo. Fue culpa de los padres y de los curas. Y párale de contar, ¿no? Sin embargo, pues sí está aceptado ampliamente que es un caso verídico de posesión demoníaca. Que sí. Podría ocurrirle a cualquiera. ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿Qué lección te dejó todo esto? Aquí Annalise no jugó la Ouija ni hizo nada paranormal que pudiera desencadenar, como el caso que próximamente vamos a hablar de él, de Roland Doe, el verdadero exorcista, porque ahí él se lo buscó, o sea, él sí tuvo un acercamiento con la Ouija junto con su tía y según esto expertos abrieron un portal, pero aquí ella no hizo nada, o sea, ella de repente de la noche a la mañana empezó a ser poseída. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿qué podemos aprender de esto? Te portes bien, te portes mal, te puede salir mal el tamal. Pues sí, es un tema bastante
interesante. Interesante, controversial. Obviamente lo podemos ver desde dos partes, o sea, de si era realmente una posesión o simplemente no se llevó bien su tratamiento. Una esquizofrenia mal Ya me voy más diagnosticada. Yo, fíjate que normalmente soy escéptico, pero, o sea, aquí sí podría debatir un poco el escepticismo. ¿Por? Porque creo que sí hay bastantes pruebas. No todo. Normalmente yo siempre pido como pruebas de a ver que esto sucedió efectivamente, pero esto está bien documentado. Y aquí queda muy abierto a la interpretación. O sea, como bien dices, pues es que puede ser esto u otro. Pero a este caso yo sí trataría de yo le daría el beneficio de la duda porque siento que es muy similar al de Roland Doe, que son casos que están bien documentados, que no se supo explicar realmente qué pasó y que cuando los escuchas la piel se te pone de gallina. Entonces yo sí creo que esto pudo haber sido un caso cuando menos, o sea, a lo mejor no podría decir, no, sí fue posesión demoníaca, pero sí fue algo paranormal. Puede ser, puede ser, puede ser. Pues tenemos que despedirnos ya. Muchas gracias por vernos. Espero que este tema les haya gustado y si les quedó alguna duda o algo que quieran saber, que explayemos más el caso. O algo que nos haya faltado como mencionar, a lo mejor y algunos de ustedes saben un poquito más. Déjenlo en los comentarios. Entonces no olviden seguirnos, sigan a Noah en sus redes. Noah Corleone. Noah-Corleone 4. Así estoy en mi Insta, síganme. Y pues también síganos Necronom Historias, todas las redes. Búsquenos y ahí salimos. Hasta en la paginita azul. Nos vemos. Bye.